Muy bien, a continuación les voy a presentar los estándares y formatos que se requieren para publicar los datos en OBIS. Bien, ¿qué necesito básicamente para publicar mis datos en OBIS? OBIS, por sus siglas en inglés, Ocean Biodiversity Information System, es una plataforma de acceso abierto en donde los usuarios van a poder acceder y descargar datos sobre presencia o ausencia, de organismos que se han registrado por avistamientos esporádicos o por algún método de detección, registros a partir de algún proyecto científico. Y actualmente estamos incorporando también información sobre ADN ambiental. Otros datos que podemos encontrar en la plataforma son datos históricos, hallazgos conservados en archivos, bibliotecas, series de datos antiguas, etc. También tenemos asociado a los registros de los organismos datos sobre ciertos atributos como por ejemplo abundancia, número de organismos. También nos podemos encontrar con información como por ejemplo tallas de los organismos, estadios de desarrollo, entre otros. En OBIS también se encuentran datos relacionados a seguimientos, registros de organismos que están en movimiento, por ejemplo, a través de marcados por bioacústica. Así bien, tenemos entonces que la forma en que OBIS tiene organizados sus datos consiste en tres tablas principales. Una a la cual llamamos ocurrencias, que es la lista de taxa presentes en un lugar y un tiempo específico. Otra tabla que llamamos eventos, en donde se describen los muestreos y el lugar específico en donde se llevó a cabo el o los registros. Y una tabla de medidas en donde van descritos los atributos o variables en relación al organismo o en relación al ambiente en donde fue hecho el registro. Así por ejemplo, así por lo tanto OBIS, o digamos, sí, la estructura de los datos consta de tres tablas Excel, las cuales son luego subidas al Integrated Publishing Toolkit, IPT, y esta es la interfaz sobre la cual entonces después podemos hacer visible esa información en la página de OBIS o también en la de GBIF. ¿Cómo organizo los datos? Uno de los grandes retos que tenemos ahora en el tema de biodiversidad a nivel mundial es el tema de la estandarización en la forma en que se colectan o se organizan los datos en una tabla Excel, por ejemplo, ¿no? Para OBIS, entonces, nuestros datos se llaman conjuntos de datos y pueden ser, como les dije antes, registros de organismos más ciertos atributos que tienen que ver con ellos, por ejemplo, su peso, su talla, sus estadios de desarrollo. Y en el tercer caso, podemos tener un conjunto de datos que conste de el registro de los organismos, sus atributos y una descripción detallada del muestreo. Así entonces nosotros clasificamos como tres casos o tres maneras de publicar los datos en OBIS. Bien, en el primer caso, el caso más simple, podemos tener una tabla de ocurrencias. Para todos los casos vamos a tener columnas, que cada columna representa una cierta información o ciertos atributos, y cada fila representa el registro. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, digamos, más básica o la información mínima que pide OBIS para publicar datos. Es esta tabla en donde tenemos en la primera columna lo que es el nombre científico, que, valga aclarar, no es necesario, o sea, no es, digamos, no se exige que debe ser a nivel de especie, podemos hablar a nivel de orden, género, familia, ¿ok? Asociado a ese nombre científico o scientific name, tiene que ir un scientific name ID, que este ID lo obtenemos a partir de una herramienta que se llama WORMS, que es de la página
marinespecies.org. Más adelante voy a darles el detalle del nombre de la página. Es una herramienta en donde se pueden hacer las consultas de los estados actuales de la taxonomía de cualquier grupo marino y obviamente ahí se asigna entonces lo que se llama el LSID, ¿sí? Y es lo que se colocaría aquí en la columna de Scientific Name. Después tenemos un ID de la ocurrencia, que eso lo establece el creador el creador de los datos, que es un conjunto de números y letras que hacen referencia a, puede ser la institución, el proyecto en el cual se está trabajando para la colecta de la información, etc. La fecha del evento, el cual debe seguir un estándar, que es año, mes y día. En el caso que no tengamos la exactitud de los meses y de los días, colocamos simplemente el año. Luego tenemos la latitud, la longitud en grados decimales, el estado de la ocurrencia, si ese organismo se registró como presente o ausente, y la base en cómo se hizo el registro. Si ese registro proviene, por ejemplo, de una colección de un museo, se coloca como un vocabulario controlado. Esto después lo van a poder chequear en el manual de OBIS, de la página de OBIS. Van a poder ver cuáles son específicamente los términos que deben colocar aquí en Basis of Record. En este caso estamos haciendo un ejemplo de organismos o digamos que el registro de ocurrencias provenientes de una colección o de un museo, donde los organismos están preservados. Vale aclarar que este formato de tabla, que se conoce como el estándar Darwin Core, ya tiene sus encabezados, ¿verdad? Y están escritos de una manera ya estandarizada, ¿ok? Es decir, todos los que trabajamos con biodiversidad y estamos adoptando este estándar, debemos utilizar los encabezados de cada columna tal cual como lo muestra el estándar de Darwin Core, ¿ok? Seguidamente presentamos el caso de la tabla, del caso 2, en donde tenemos dos tablas principales. En la anterior una sola tabla de ocurrencias, en esta tenemos una tabla de ocurrencias y además una tabla de ciertos atributos asociados a cada ocurrencia. Supongamos en este caso, y por un instante olvidémonos del encabezado porque en este caso no está escrito de la manera estandarizada como lo indica el formato Darwin Core. Pero prestemos atención al contenido de cada celda. Tenemos las ocurrencias, ¿no? Con el nombre científico, tenemos una fecha, latitud y longitud. Pero resulta ser que a este espécimen, Voluta musica, se le tomaron ciertas medidas, peso y longitud de la concha. Voluta musica es un gasterópodo. Pues bien, esa información va en otra tabla, en la tabla de medidas, en donde hacemos un llamado de la ocurrencia. Ya no necesitamos colocar el nombre científico, sino que vamos con el ID de la ocurrencia, las medidas que se tomaron, peso húmedo y longitud de la concha, colocamos el valor de cada medida en una columna y la unidad en otra. Seguidamente tenemos el caso más completo o complejo, que es el caso 3, en donde adicionamos una tabla con las características del sitio donde se llevó a cabo el muestreo, ¿ok? En este caso entonces ponemos un ejemplo de cruceros, que cada crucero tiene varias estaciones y en cada estación se tomaron distintas muestras, ¿verdad? Entonces ponemos los atributos de cada sitio en donde el crucero se detuvo, por ejemplo la profundidad en la que se tomaron ciertas muestras. Luego entonces asociado a ese evento, ¿verdad? Del crucero 1, estación 1, hubo una colecta de muestras, ¿verdad? Ocurrencias presente, ¿verdad? Y entonces para cada ocurrencia, para cada organismo colectado en ese crucero 1, estación 1, ¿verdad? Se va a establecer una Occurrence ID y se va a hacer entonces la lista de los taxa que se registraron en esa estación, ¿ok? Y esta sería la tabla de medidas o atributos asociados a cada organismo colectado en el crucero 1 en la estación 1. ¿Ok? Es importante entonces que sepan
que la forma en cómo está montado o ensamblado la estructura de los datos a la hora de subirlos en OBIS, nosotros tenemos lo que se llama una tabla central o un core table, como se diría en inglés, ¿no? Tabla central. Cuando tenemos solo ocurrencias, ok, esa es la única tabla. Cuando tenemos ocurrencias más atributos propios de los organismos, la tabla de ocurrencias es la que pasa a ser como la tabla central, ¿sí? El core table. Asociado a esto, vinculamos por el occurrence ID que fue descrito en la primera columna los atributos de cada organismo. Lo mismo pasa en el caso 3. El core o la tabla principal es la de eventos, porque el evento es el que me va a vincular después con las ocurrencias y seguidamente con mis atributos. ¿Ok? Entonces, entiéndase, son 3 tablas por separado, pero las tablas se vinculan entre sí, ya sea por el Event ID o por el Occurrence ID. Muy bien, esto es todo lo que tenía para contarles respecto a formatos y estándares básicos para publicar en OBIS. Si tienen alguna duda al respecto, estoy a la orden para que puedan contactarme vía email. Seguramente también el equipo de Caribe Sur y del equipo GBIF de Venezuela, así como el equipo de trabajo de OBIS que hemos formado aquí en Venezuela en estos últimos meses, vamos a estar todos atentos y dispuestos a responder cualquier duda que se presente en la audiencia. Muchas gracias.